Saludamos a la gente que nos ve en www.rcr.tv porque estamos en la radio que se ve. Gracias también a la gente que nos sintoniza en Periscope, rcr.tv no, rcr750.com. Uno se le van los papeles siempre. ¿Saben que los hábitos son difíciles de adoptar? Recuerden ustedes, 750 rcr750.com. rcr750.com. Gracias a la gente que nos ve en Periscope, es rcr750 en Periscope. Gracias a la gente que está allí. Por supuesto, muchísimas gracias a la gente que en diferido nos persigue y nos sigue a través de nuestro canal en YouTube. En YouTube nos buscas como RCR750 o como Radio Caracas Radio. Y no olvides nunca darle suscribirse. Cuando ustedes se suscriban al canal de YouTube, nos están ayudando muchísimo a seguir creciendo en esa comunidad, que mucha más gente esté informada, vea nuestros programas y por ende a motivarnos a que sigamos haciendo todos nuestros contenidos para ustedes. Muchas gracias. Tenemos vamos a ir comunicándonos con Daniel, pero antes de que eso ocurra, la nota curiosa del día que uno tiene que comentar en esta semana de sanciones, porque estamos en semana de sanciones, en temporada de sanciones. Hoy se ha conocido que la Oficina de Control de Activos, adscrita al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, ha sancionado a Chaim Bucaram, que ustedes dirán, ¿y quién es ese? Ese caballero era un diputado que llegó a la Asamblea Nacional por un nuevo tiempo, después se fue, o mejor dicho, no se fue, sino que el TSJ de Michael Moreno le dio el control de la tarjeta de un nuevo tiempo, o en eso andaba. Guillermo Luces, de Voluntad Popular, también llegó a la Asamblea Nacional por el Partido Voluntad Popular y estaba en la movida de, entiendo yo, José Goyo Noriega para quedarse con la tarjeta de Voluntad Popular. Sancionaron a Bernabé de las sanciones que ya le habían impuesto a Luis Parra. De hecho, sancionaron también a Miguel Ponente, que es el asistente principal de Parra en la Asamblea Nacional Paralela, montada a partir de enero de este año. Entonces, bueno, sanciones para estos cuatro caballeros vinculados a todo este tema de lo que han llamado, o se ha dado en llamar, la Operación Alacrán. Yo quiero insistir con algo. En las sanciones no están todos los que son todavía. Hay varios que quedaron y que del lado de acá, que a mí me encantaría que los metan en la hoja de cálculo esa que tienen donde van metiendo a los sancionados. Pero bueno, siempre hay ganancia. En este caso, ganancia de que estén sancionados estos caballeros, que bueno, ya no pueden ir para Disney, pues. Daniel, no pueden visitar Disney World. Daniel. Bueno, pero ellos quieren ir. ¿Tú te imaginas a Bernabé con unas orejitas de Mickey? Bueno, ya ratones. ¿Sabes que en el Camaleón, Omar Cruz, en su sección Contra la Pared, la sección Contra la Pared del Camaleón era la penúltima página, que era como una pared con grafiti, ¿no? Donde se rayaban, dice, era una especie de mensaje o mancheta, ¿no? Y entonces habían 3 clásicas. Una que decía, Donald Espato, firma Mickey. Y abajo decía, la mamá de Mickey es una rata, firma Donald. Y así. Bueno, si nosotros hiciéramos una sección Contra la Pared hoy, con dedicatorias entre los políticos, bueno, yo no quiero imaginar. Yo vi y te faltó uno de los sancionados, incluyeron a otro personaje al cual se le entregó vía Tribunal Supremo de Justicia el control de un partido, que es a un señor llamado Williams Benavides, que es el nuevo jefe del partido Tupamaro. Lo que quiere decir que los Tupamaros del otro bando tienen algo que agradecer al imperio. Oye, qué ilógica es la vida a veces. ¿Verdad, chicos? ¿Ah?
Quiere decir que hay unos tupamaros pitiyanquis y unos tupamaros maduristas. Mm, increíble, pero sí. Cabecemango está en el lado de los pitiyanquis. Sí, ¿verdad? Él está del lado de los buenos, Cabecemango, de los tupamaros buenos. bueno, no, bueno, yo no he dicho buenos. Bueno, pero se supone que los lados pitiyanquis deberían ser los No, buenos. no necesariamente. Acuérdate que los obsecuentes nunca son buenos. Él tiene a su hijo viviendo en los Estados Unidos porque que juega pelota y tal. Ujú. Entonces, de él siempre han dicho que es un hombre muy colaborador con la autoridad de los Estados Unidos y que de vez en cuando acostumbra a cantar muy bonito y eso. Dicen, no sé si es verdad. Pero en todo caso, lo importante es que los sancionaron, chicos, sancionados están. Entonces es interesante que ahora el chavismo empiece a decir, bueno, pero ¿cómo es eso que sancionan a uno sí y a otro no? ¿Por qué sancionaron a este Tupamario y no sancionaron a los demás? Está interesante eso, ¿no? Sí. Bueno, eso se llama en marxismo clásico ahondar las contradicciones en el contrario. Ahora, yo te voy a decir, Ahondar las contradicciones en el bando enemigo, Neomar. Marxismo-leninismo, clase número 2. con Daniel Lara Farías, Sí, hombre. que está montando una célula, Sí, una no, célula trotskista, no, chico. No, imagínate tú. una célula vinostrista, Bueno, trotskista no podría ser, no vinostrista. porque te estoy hablando de Lenin, ¿no? Ajá. De la praxis de Lenin. Claro. Lo Bueno, que se pero, puede pero montar es no, pero perdóname. Acuérdate que la gran contradicción, por supuesto que sí, o sea, podría verse diferencia. Pero Lenin es uno de esos personajes, Lenin no, Trotsky es uno de esos personajes que en parte va a decir lo que dicen muchos continuadores de la revolución siempre, que es que desvirtuaron el legado del fundador, que en este caso es Lenin, ¿no? Entonces, No, pero si tú revisas ambas biografías y los actos de los dos, el gran problema de Trotsky con el Soviet uh-huh. y con todo lo que fue la Unión Soviética, desde mi punto de vista, no es la pelea de él con Stalin, Uh-huh. sino que Trotsky no era un subalterno de Lenin, No puede tener autonomía. eran pares, exacto. Cambio, exacto. Entonces, ese es el gran problema, ¿no? Por esa razón es que la llegada de Stalin al poder termina siendo un acto contra natura, que sella la muerte de cualquier cosa filosófica en la que podría verse, que igual iba a ser macabra, porque, a ver, Trotsky, lo que pasa es que Trotsky mataba con silenciador. Y porque los criminales eran todos. Stalin iba a matar una cucaracha y tirar una bomba atómica. Sí, no, Stalin era un hombre muy particular y muy cariñoso a la hora de matar. Sí. O sea, él, si le caía mal a un ucraniano, mataba de hambre a media Ucrania. Exacto. No, pues. Si le caían mal los crimeos, bueno, desalojaba Crimea y la llenaba, y la llenaba de ruso. Claro. Y así de cosaco. Así era el tipo, ¿no? Todo nada, todo nada. Pero yo no crearía una célula trotskista. Yo lo que sí podría crear es una célula trompista. Imagínate tú, vale, en lo que te estamos viendo. Claro, yo creo una célula trompista. Sí, o vinostrista. Y empiezo a pintar copetes y rubios por ahí por las calles. Luego ahí pintado. La última como vez. hacían los comunistas en los 60. La última vez que a mí me hablaron de una célula. Salían a la calle y ponían nada más 2 R. Tú sabes que la última vez que a mí me hablaron de una célula fue, y que yo escuché eso, en serio, que a mí me dio miedo y salí despavorido. Fue en una reunión, un petit comité que armaron en la Universidad Central, Facultad de Humanidades. Recuerdo claramente el pasillo donde fue esto. Estaba yo con 2 o 3 personas. O sea, las células son 4 o 5, ¿no? O no. Ese yo, señor, yo jamás he armado una célula. Bueno, porque la célula tiene una razón de ser en función del número, es muy reducido de personas, porque la célula tiene que tener suficientes personas para hacer el trabajo,
pero no pueden ser demasiadas porque ya la célula se sabe que como está haciendo actividad clandestina, la célula puede, número uno, ser infiltrada o si resultan capturados sus miembros, algunos de sus miembros, puede haber delaciones. Entonces, mientras menos sean, mejor. Pero hay una explicación de por qué incluso el número es exacto y es raro, creo que es como 6, 7. Que hablen los trotskistas, que hablen los leninistas de este chat y nos digan cuántos son. Pero el cuento es el siguiente, cuento de espanto y brinco. Estaba yo en la Facultad de Humanidades de la UCB, en un pasillo que está en la entrada principal de la Facultad de Humanidades. Hay una escalera cuando uno entra por el lado del pasillo de ingeniería que colinda con la Facultad de Humanidades. Después de esa escalera estaba yo escondido allí. Estaba con 3 compañeros, creo que eran 3, pero uno de los 3 compañeros era Miguel Pizarro. Y Miguel Pizarro, que en esa época estaba comenzando a entrar en Podemos, el diputado Pizarro hoy, bueno, el diputado embajador Pizarro, ¿no? ¿Qué es lo que es Pizarro? Este cuento es escabroso por donde va Neomar. Estábamos allí, yo estaba empezando, estos eran los pininos políticos de Neomar Hernández. Y los de Pizarro no, porque Pizarro ya me llevaba una morena, pues Pizarro sabía mucho. Ya le era malandro. Entonces, te llevaba una morena, no, un humero te llevaba. Bueno. Estábamos allí y estábamos hablando, no recuerdo de qué. Recuerdo que una de las cosas que estábamos hablando es que yo le decía, estábamos hablando de las estupideces que habla uno. El programa político, cuando se empezó a hablar de la democracia social, y yo le decía, pero eso no es lo mismo que decir socialdemocracia. No, porque eso tiene unos componentes, esto y lo otro. Imagínate tú, discusión de altura. Y en eso llega otro individuo de mayor edad. Adivina quién era. ¿Tú te acuerdas del Pataruco? No. Rafael Venegas. Dios mío bendito. Que es tío de Pizarro. El Pataruco venía de romper, como ha hecho a la izquierda toda la vida, con bandera roja. Bueno, ya tenía años que había roto. Estaba con ese partido nuevo que había montado, esos partidos de 3 personas que monta la izquierda siempre. Ah, sí, que él montó. Vanguardia Popular. Vanguardia Popular, claro, cómo no. En ese partido estuvo una época, creo que Carlos Julio Rojas, también un gran amigo. O sea, poco de gente de la universidad. Y allí creo que está todavía, o estaba nuestro amigo Carlos Teixeira. Teixeira Teixeira estaba ahí porque Teixeira también viene de bandera roja, también era tirapiedra. Claro, porque Vanguardia Popular es una división de bandera roja que a su vez es una división del MIR, que a su vez es una división de AD, porque así es la izquierda. Y la frase que nos dijo el llamado Pataruco, que era Venegas, y por eso fue que vino, era Rafael Venegas, creo que era el apellido. ¿Venegas era? No, Rafael, no me acuerdo el nombre. El caso es que nos dijo, él era tío de Pizarro, y le dijo, ¿qué está, sobrino? Que están armando una célula. Y yo me asusté. Yo dije, esta gente va por otro camino. Y al día siguiente hablé con Pizarro y le dije, no, yo no voy a... Ellos estaban armando un grupo, pues, y un grupo de política universitaria. Y todos estaban... asaltantes estaban armando de ellos. Y entonces estaba el grupo que era en los partidos, era Podemos, ¿no? El partido cuando Ismael García brincó el charco a la oposición. Ese era un grupo de asaltantes que estaban armando, Neomar. Y yo le dije, no, yo no voy a militar. ¿Sabes qué le dije yo? Porque yo soy muy adeco, le dije yo, en aquel momento. Hoy me daría horror decir eso. Pero bueno, eso fue hace como 12 años. Pero yo te voy a decir una cosa. Esos fueron los inicios políticos de Miguel Pizarro y de este servidor que está aquí. No, ya Miguel me llevaba un poquito. Un humero te llevaba ya. Me llevaba una célula. No, una molécula te llevaba ya. Pero es interesante porque imagínate tú, ¿no? Que tú hubieses terminado, Neomar, metido en el lado oscuro. O que me hubiese metido a guerrillero, Daniel. Es una cosa increíble, impresionante. Pero él le dijo así, cuando él le dijo eso, yo me asusté, porque yo dije, célula, esto van para la guerrilla. Yo dije, en mi inocencia, yo creyendo que eso era... ¿Qué pasó, sobrino? ¿Están armando una célula? Y yo, tú sabes que hablando de células y de cuestiones estas conspirativas, ¿no? Yo recuerdo que había, donde yo vivía allá en 10 de marzo, era una zona que me contaron, porque yo no viví la época, obviamente, que en los años de la guerrilla, en los años de la violencia callejera, era una zona bien candela. Uh-huh. De hecho, un conocido guerrillero que formó parte de los fugados de la segunda fuga del San Carlos. O sea que hubo 2 fugas en el San Carlos, ¿no? La de Teodoro Pompeyo y García Ponce. Y hubo una segunda fuga del cuartel San Carlos que hicieron por un túnel que salió a una casa. Entonces imagínate tú estar tranquilo en tu casa y que de repente se abra el piso de la sala y salgan un poco de bichos llenos de tierra, ¿no? Uh-huh. La casa, por cierto, era del músico Víctor Cuicas, que no tenía nada que ver con el asunto, era pura casualidad.
Y eso fue una cosa terrible para él. Yo recuerdo, leí un relato donde el tipo termina involucrado en una cuestión en la que no tenía nada que ver. El punto es que uno de los fugados allí era vecino de 10 de marzo. Era el combatiente llamado Pedro Triana. Y yo supe de varios. De hecho, supe que allí en 10 de marzo estuvo escondido mucho tiempo en medio de sus carreras para resguardarse. Alberto Lovera. Supe inclusive de varios guerrilleros que salieron de allí, de distintas etapas. Y era una cosa bien particular. Ahora, yo me pongo a ver, Neomar, todo esto y a lo que uno llega es, oye, qué cantidad de paja habla uno en la política, ¿verdad? Oye, y qué cuento se cree uno y cómo uno se apasiona con ideas y cosas, de verdad. Ayer leí al Cuervo Mecánico en Twitter, ya vamos al corte, y él decía algo muy cierto. Le Corvo Mecanic en Twitter. Sí, porque yo tengo un francés muy malo, no se me da. Uno de mis tuiteros favoritos. Siempre. Y el Cuervo decía algo muy sencillo, que es muy cierto, que él le basta leer cómo escriben ciertas personas para saber si esa persona está en los 20, está en los 30, en los 40 o en los 50. Yo le decía que eso aplica tanto más a la política y cómo la gente se expresa o de alguna manera defiende ideas políticas, porque uno a los 20 uno sí cree estupideces, de verdad. Pero hay gente, pero Neomar, hay algunos grupos políticos donde hasta las juventudes son viejas, porque tú los escuchas hablar y usan el mismo tono de voz y las mismas palabras rebuscadas. Eso pasa en Acción Democrática. Tú sabes muy bien que en Acción Democrática todo el mundo tiene guardado en el güergüero para el momento en que valga la pena el discurso de Rómulo Betancourt el 18 de octubre. Y hay gente, como decía Álvarez Guedes, en estas horas aciagas que vive la nación, uno siente como de que en algún momento le va a llegar la hora de decir eso. Álvarez Guedes decía algo, ya vamos al corte, ahora sí esta conversación está muy buena, pero tenemos que cortar, que a él le fastidiaba muchísimo cuando él se conseguía personas 20 años después y decía, y hablaban la misma M que hablaban 20 años antes. Decía, es gente que no había salido del mismo sitio, o sea, que hablaban lo mismo, siempre repetían lo mismo, no habían evolucionado en las ideas, en las visiones del mundo. Y eso no significa ni siquiera preparación académica ni nada, sino por lo menos evolucionar sobre las cosas que tú piensas, sobre las cosas cotidianas. Es fastidiosísimo pasar 20 años y que tú estés estacionado en el mismo sitio. O sea, que tú pienses lo mismo, por ejemplo, del árbol de apamate que tienes enfrente. Tú tienes que haber reflexionado sobre el árbol de apamate. Yo siempre pensaré que el apamate es uno de los árboles más hermosos que tiene Venezuela. Entonces, ese tipo de cosas. Yo tengo que ver los feos después de los 40. No, tienes que sacar filosofía del árbol de apamate. Pero tenemos que ir al puedo decirte que el árbol de apamate tiene unas flores moradas que cuando el apamate florea, recuerda la devoción venezolana por la imagen del Nazareno. Muy bien. Vamos a ir al corte comercial y a la vuelta seguimos con nuestra sección de presos políticos como todos los martes. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Hay sabores de helados que fascinan, obsesionan y enamoran. Sabores como los que consigues en Il Cuore di Gelato. El helado de Amarena combina el más cremoso y delicioso mantecado con la frescura del sabor de las cerezas. Imperdible. Esta y otras delicias las consigues en Il Cuore di Gelato. Disfrútalas en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos.
De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. El capitán de la Guardia Nacional, Jesús María Alarcón, es detenido el 20 de noviembre de 2015. 20 funcionarios aproximadamente de la DGCIM se lo llevan detenido luego de asistir simplemente a una reunión con otros capitanes de la Guardia Nacional en el Fuerte Tiuna, una reunión de las que siempre hacen dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bueno, se lo llevan detenido en ese momento y desde allí no ha parado el calvario. La acusación, de que estaba organizando el capitán Jesús María Alarcón, un movimiento que luego fue catalogado como el movimiento del Golpe Fénix y que buscaba derrocar a Maduro por la vía violenta. Actualmente recluido, entiendo yo, en Ramo Verde. Se han denunciado cantidad numerosa de torturas en su caso. Él mismo las ha denunciado porque ha hecho de conocimiento público a cartas en las que ha narrado su situación tras las rejas. Y para comentarnos su caso tenemos al día de hoy a su padre en la línea telefónica, que es el coronel jubilado de la Guardia Nacional, también Jesús Alarcón, además abogado penalista y exfiscal militar de la Corte Marcial. Jesús, ¿nos escucha? Buenas tardes. Sí, señor, muchas gracias por su ayuda en este caso. Gracias a usted, Jesús, por atendernos. Cuéntenos brevemente qué es lo que apareció estamos hablando hace 5 años atrás, como evidencia, casi 5 años, se cumplen en noviembre los 5 años, como evidencia de estas acusaciones contra su hijo, el capitán Jesús María Alarcón. Bueno, lo primero que no es ninguna corrección, pero quiero informarle que como a todos los grupos delincuenciales, los órganos policiales le dan nombres. A todos estos grupos de militares le han puesto diferentes denominaciones. Al grupo de donde está el capitán Jesús María Alarcón Camacho, ellos lo denominaron, fue el Grupo Fénix. No entendí el nombre que usted leyó, pero es para aclarar la situación. ¿Cómo no? El nombre de ellos es el Grupo Fénix. Okay. Y no está, antes de darle alguna breve reseña histórica, no está recluido en Ramo Verde. Está recluido desde el 20 de abril del 2020, es decir, desde hace 5 meses, en la Dirección General de Contrainteligencia Militar de GECIN en Boleíta. ¿Cómo no? Aislado, sin tener nosotros, sus familiares, ninguna noticia sobre él, entendiendo el problema de salud que vive el mundo. Pero entonces quería aclararle eso. ¿Cómo no? Sí, efectivamente, como usted muy bien lo dijo, el 20 de abril del 2015 fue convocado mi hijo, el capitán Alarcón Camacho, a una reunión de capitanes de capitanes de la Guardia Nacional acantonados en toda la República de Venezuela. La reunión se dio en el teatro de la EFOFAC, como se llamaba antiguamente. Y luego de esa reunión, coronel Jesús Alarcón, se lo llevan detenido. ¿Y qué es lo que ha aparecido como evidencia para las acusaciones de que él estaba montando un golpe? Ordenó levantarse de la reunión
a los capitanes que trabajaban en Barquisimeto, perdón, en el estado Lara. Entonces se levantaron 6 capitanes, los sacaron del teatro, ahí mismo llegaron, estaban allí aproximadamente 30 funcionarios, si no es más, pero calculo que fueron 30 funcionarios de la DGCIN y comenzó el atropello tanto con los 6 capitanes como con mi hijo. 20 de noviembre del 2015 ocurrió eso. Se lo llevaron a Boleíta en la DGCIN, allí permanecieron recluidos arbitrariamente a los 6, los otros 5 a los días siguientes fueron puestos en libertad plena, no sé bajo qué condiciones, pero el único que quedó detenido de los que trabajaban en el estado Lara, específicamente mi hijo que laboraba en Barquisimeto, fue el capitán Jesús María Alarcón Camacho. Por supuesto, la detención fue arbitraria, inconstitucional e ilegal. Allí permaneció durante 4 meses, torturado físicamente y psicológicamente. Le colocan golpes, bueno, por demás, bolsas con gases tóxicos, bolsas plásticas con gases tóxicos y todos los tratos crueles e inhumanos que usted se puede imaginar. Y allí fue y comenzó el proceso penal, por demás arbitrario, inconstitucional e ilegal. Ahora, señor, señor Jesús Alarcón, disculpe que lo interrumpa, pero para servirle. Yo no quisiera perder la oportunidad porque aquí en las anotaciones que nos hace llegar nuestro equipo de producción me indican que usted también es oficial retirado, de la Guardia Nacional, donde obtuvo el rango de coronel. Y además de eso, usted es abogado especialista en derecho penal, constitucionalista, pero además de eso usted fue fiscal militar de la Corte Marcial. Yo no quisiera perder esta oportunidad, ya que estamos hablando con una persona que no solamente es familiar de un preso político militar, sino que también conoce la materia penal y conoce la vida militar y conoce la justicia militar, para pedirle por favor que nos explique por qué razón se ha llegado, si usted lo sabe o si lo ha logrado analizar, aquí se ha llegado a un grado de degradación de la justicia militar que a la vez pareciera que es reflejo de la propia degradación de las Fuerzas Armadas, porque siempre se supo que bueno, el delito militar es una cosa que ocurre en todo ejército, en cualquier parte del mundo, pero la justicia militar siempre guardaba el debido decoro debido entre pares de fuerza, entre iguales dentro de una fuerza. Que uno viese a un militar o supiese de un militar torturando a otro militar o maltratándolo, sometiéndolo a estos vejámenes, era una cosa que en Venezuela ni en los peores tiempos de los aquellos de los golpes de Estado, etcétera, se llegó a ver. Todo lo contrario. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en las Fuerzas Armadas para que ocurran estas cosas, coronel Alarcón? Sí, cómo no, la degradación de la justicia militar proviene de la degradación de la justicia venezolana. Ya lo dice el informe, este último informe de la Organización de las Naciones Unidas, como en la justicia general de Venezuela se nombran jueces, fiscales a dedos, etcétera. Eso está incluido en la justicia militar. Ahora bien, con referencia a lo que usted dice, ¿cómo es posible que entre pares, que entre militares se esté realizando esos tratos crueles, esa justicia tan injusta? Pues yo en verdad no tengo palabras con qué calificar esto. Pero a uno le parece muy extraño porque siempre había habido alguna consideración entre militares, ¿no? Sin que yo esté diciendo en este momento que la justicia militar, que lo es,
o que lo era, estaba subordinada al Poder Ejecutivo. Bueno, lo que trato de resaltarle es que a pesar de esa degradación jurídica venezolana, esta se ha hecho más grave en la justicia militar, sin poder decir, o sí tengo cómo decirle el porqué. El porqué es que se ha politizado al extremo, se ha degradado al extremo la función jurisdiccional. Un juez militar que presencie la muerte de uno de los imputados y no tome ninguna acción para preservar esos derechos humanos de ese otro militar que ha muerto o que él lo está viendo degradado a través de tratos crueles y humanos, y no tome ninguna acción, esto quizás puede graficar mi respuesta. ¿Cómo es posible que un juez militar le lleven a la audiencia a otro militar muriéndose en estado agónico y que él no tome ninguna acción? Entonces, con este ejemplo, quiero graficar mi respuesta a la pregunta que usted me está haciendo. Y recordemos el caso de Acosta Arévalo, por supuesto, como usted lo está refiriendo. Finalmente, coronel Alarcón, su hijo ha denunciado esta cantidad innumerable de tropelías que se ha cometido en su contra, incluso ha hecho de conocimiento público esas tropelías en cartas dirigidas a la nación. ¿Cuál es el estatus actual de salud del capitán Jesús María Alarcón? Usted ha dicho que está prácticamente aislado, incluso trasladado a un nuevo centro de reclusión desde abril de este año, está en la DGCIN, donde entendemos que además están siendo llevados muchos militares en la última hornada, digamos, de la represión del régimen. Pero ¿cuál es el estatus de salud de su hijo? ¿Sabe por intermedio de alguna persona cómo está su hijo? ¿Qué dice su hijo a esta altura del partido? Mire, su salud física y mental la desconozco completamente. Le repito, desde el 20 de abril del 2020 fue trasladado a la DGCIN. A la fecha de esta entrevista tiene 5 meses y no sabemos nada de él. Con la excepción de que cada 60 días le han permitido 2 llamadas telefónicas de 1 minuto para decirme, porque recibí la llamada: papi, estoy bien, ¿cómo están mis hijas? ¿Cómo está mi esposa? ¿Cómo está mi mamá? Hijo, está bien, reza mucho, ora mucho. ¿Cómo te encuentras? Bien, papá. Y le trancan el teléfono. Terrible. Entonces, pero quiero agregar algo que para mí es muy importante. Yo he solicitado por escrito al director de la DGCIN una entrevista personal para que me diga cuál es la situación jurídica de él en razón del arbitrario traslado al que fue sometido de su sitio legal de reclusión, como era Ramo Verde, para la DGCIN sin orden judicial. Bueno, en una de esas reuniones, voy a decirlo así, cuando bajaban de el comando de la DGCIN a la calle a recibirme los oficios, el 10 de agosto específicamente de este año, entregando yo esos oficios, yo quizás arrastrando mi dignidad como padre, le pregunté al funcionario de la DGCIN que me estaba recibiendo los documentos, y no me pregunte el nombre, porque esta es otra arbitrariedad. No están identificados. Entonces le pregunté: por favor, ¿usted me puede decir cómo está mi hijo? ¿Cómo está la salud de él? Y señor Lara me respondió lo siguiente, ese desalmado funcionario: su hijo está bien, porque si estuviera muerto, ya lo hubiesen llamado para entregarle el cadáver. Qué terrible, ¿verdad? Usted entenderá como padre que eso me conmovió profundamente. Sí.
Y con esto también quiero responder su pregunta, ¿cómo está la salud de Jessín? Me imagino, subrayo, que está durmiendo en el piso, encerrado en un calabozo. Entonces, no sé a contestarle a su pregunta. ¿Cómo está? Nunca lo he visto en las 2 veces que la ha llamado. No podemos ahondar mucho en su salud ni en su situación jurídica actual. Coronel Jesús Alarcón, le agradecemos sobremanera por tener la deferencia de comentarnos a profundidad el caso de su hijo, el Jesús María Alarcón Camacho, detenido desde hace casi 5 años. Y de verdad le dejamos a disposición esta tribuna para que comente cualquier avance que tenga bien comentar sobre el caso de su hijo. Esperemos que pueda estar pronto reunido con él y que se haga justicia. El mundo, la comunidad nacional e internacional conozca no solamente las torturas con mi hijo, sino la tortura con todos los presos políticos y comunes, porque yo no sé si tenga tiempo de decirle a usted que mi hijo fue llevado también arbitrariamente en el mes de mayo del 2017 a una cárcel común llamada penitenciario, donde se encuentran presos comunes, que es un verdadero infierno carcelario. Ahí estuvo mi hijo. Y por eso lucho también por los derechos humanos. No se preocupe. No. Gracias a usted y discúlpenos no poderle dedicar más tiempo, Coronel Alarcón. Esperamos poder conversar luego de nuevo con usted en ocasiones más felices. Nosotros, amigos, vamos al corte y ya venimos con más de Y Así Nos Va. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Así es, Il Sapore della Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore della Nonna, en cuarentena, sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba. Estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, Daniel. Mira, yo creo que hace bastante tiempo, con la sección de los presos políticos, hemos tenido cuentos de distinta profundidad, uno peor que el otro. Pero yo creo que es necesario a estas alturas poner el ojo en lo que está ocurriendo también con los presos políticos militares, y el caso de hoy nos permite ese acercamiento. Y nos permite ese acercamiento precisamente con el caso de este oficial Alarcón, que siendo defendido por su padre, que también es oficial, también es guardia nacional, y además de eso es abogado y fue fiscal militar, conoce muy bien lo que está ocurriendo y lo que ocurría antes. Neomar, para que un militar
venezolano, habiendo aún cometido un delito en Venezuela, fuese a la cárcel, tenían que ocurrir muchas cosas. No por nada se hablaba del poder militar. Aunque fuese un militar cometiendo un delito común, para meter a un militar tras las rejas en Venezuela, pero 4 crímenes, 4 poderes, el difunto exministro de Justicia y ex PTJ, Fermín Mármol León. Pero además de eso, sabía uno, y estoy hablando como nieto de un militar que fue preso en una dictadura, y a mí no me van a venir a echar cuenta a esta altura. Era imposible que se viera el caso en Venezuela de un militar torturando a otro militar. Porque el militar venezolano, aún tras las rejas, conservaba su rango y conservaba los privilegios que como oficial de su rango tenía en las condiciones deshonrosas en las que estaba, obviamente, porque estás preso, no estás en un hotel, pero te estoy hablando de que general estaba preso con general. Si es que acaso había un general preso. De que su oficial estaba con su oficial. De que oficial superior estaba con oficial superior. Y que el trato, además, de la reja para dentro de la cárcel, siempre era en función de ese rango. General, coronel, capitán, mayor. Pero ver este grado de abyección ahorita, ver esta barbaridad, donde uno ve a militares humillando a otros militares, sabiendo cómo ha sido la historia de la justicia militar en Venezuela, que tampoco es que fue perfecta, y uno lo sabe también, pero se guardaban ciertas formas y maneras. De distintas formas, por distintas fuentes uno se ha podido enterar que buena parte de los verdugos que se utilizan en la DGCIM no son militares de carrera, sino que son personajitos, y tenemos que ir al corte, creo, ¿no? Que nos toca a la 47. Sí. Sino que son personajitos a los cuales meten, Neomar, luego de haberlos formado en las torturas y en las cosas, los meten en el DGCIM únicamente para que sea donde tú dices, bueno, por reo por fa, algo les toca, ¿no? Claro. Vamos a ir a la pausa comercial y seguimos con este punto a la vuelta del corte comercial. Escuchamos Y Así Nos Va, AM. Sintonícenos a través de Periscope, @R. Consigues en Il Cuore di Gelato. Por ejemplo, si te gusta la mantequilla de maní, tienes que probar la textura y el sabor de su helado de maní. Te encantará. Esta y otras delicias las consigues en Il Cuore di Gelato. Disfrútalas en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato. Helados que llegan al corazón. A tuplata.com.be la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Las pastas de Il Sapore della Nonna son sencillamente extraordinarias. Carbonara, napolitana, bologna, filetto, amatriciana, francinatra, marinera, tú escoges. Todas son deliciosas y adictivas. En Il Sapore della Nonna te ofrecen las mejores pastas de Caracas, con los ingredientes más frescos y las mejores salsas, preparadas al momento. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bueno, quizá de las cosas que más me asombraron, bueno, no que me asombraron, pero son de las más relevantes que nos comentó el coronel Jesús Alarcón,
estaba esta, Daniel, la reclusión que no es exclusiva de su hijo, sino de varios militares y de otros presos políticos, civiles incluso. Incluso lo cual es peor, porque un militar se supone que tiene algún adiestramiento en términos de defensa física. Y un militar, aunque no es un superhéroe, un militar se supone que por su formación va a tener algunos elementos adicionales al común de los civiles para reaccionar en una situación donde esté amenazada su vida. Aunque sabemos que, bueno, que una cárcel es una cárcel. Pero esto de que estén recluyendo a militares, y estamos hablando de un capitán, con presos comunes en una cárcel como esta que ha relatado el coronel Jesús Alarcón, bueno, es verdaderamente inaudito. Lo es además, y yo quiero recordarle a que sabemos que lo escuchan o se lo hacen llegar, no sé, a estos del DGCIN, a los del SEBIN, a los de la FAES, que hoy tuvieron faena, ¿viste? Porque otra vez la cota 905 y otra vez el Paraíso como testigo de la balacera. Y como testigo, bueno, de además de la capacidad, al menos parece que parcial, de estos cuerpos policiales para demostrar que tienen autoridad sobre otros cuerpos que parecen estar mejor armados que ellos, estos cuerpos paramilitares que son estas guerrillas urbanas que se han armado con el caso de la banda del Coqui y las megabandas y todo este caso, ¿no? Pero todos estos cuerpos, el FAES, el SEBIN, el DGCIN, quedaron bien retratados en el informe este que sacó la ONU. Les dedicaron varios capítulos y parece que los tienen como en radiografía, Daniel. Dijeron, a la DGCIN la utilizan para esto, sobre todo la DGCIN para los militares. Al FAES lo utilizan para ejecuciones extrajudiciales e incluso para desapariciones forzosas. Y el SEBIN, bueno, para perseguir políticamente a los civiles, porque el DGCIN persigue políticamente a los militares. Entonces, están todos retrataditos como si de una placa de tórax se tratase, estos cuerpos de la represión de Maduro, y allí están contabilizados en este informe. Todos no, pero buena parte de sus agravios durante todos los últimos años. Seguiremos nosotros, bueno, denunciando todas estas situaciones en nuestros martes de presos políticos, Daniel. Y dentro de todas estas cosas, Neomar, tengo que comentarte algo. ¿Tú sabes cuántos puntos dentro del plan país del gobierno interino que vendieron con bombo y platillo? Ni uno. Ni uno. Ese es el punto. Y además de eso, otras cosas, ¿no? ¿Cómo puede un régimen hablar de paz, hablar de tranquilidad y de normalidad y hablar del legado de Chávez y toda esa paja con la cual alimentan a sus seguidores, con más de 300 militares presos? Si hay más de 300 militares presos, porque ha habido una resistencia militar. Ha habido una resistencia militar todos estos años. La quieren ocultar. Claro. Que la quieren ocultar. Y eso es importante que se sepa. El país tiene que saber eso. Porque los militares que se han revelado han dado con sus huesos en la cárcel. Uh-huh. E inclusive en algunos casos han sido detenidos con la colaboración de políticos falsarios y protibularios como Carlos Ocariz, que él junto a su jefe de seguridad y su policía del municipio de Sucre llegó al capitán Juan Carlos Caguaripano. Y eso se sabe y se conoce. Y se calla también. Ahí lo tienen, pues. No, y te iba a decir algo que es muy importante. Ocurrió hace poco la excarcelación de más de 100 presos políticos. ¿Cuántos eran militares? 0. Los militares han... este grupo, y por eso es que la aseveración de que aquí no hay militares, que los militares están todos dañados, a veces hay que... Bueno, a veces no. Hay que someter la revisión. Porque esto que tú acabas de decir... Porque los militares... Es un número estadístico suficientemente probatorio. La cantidad de militares presos que hay. Porque los militares que están presos no están buscando salir para ser candidatos. Uh-huh. Los militares que están presos no tienen partido. No, y se les teme además, Daniel. Se les teme, por algo se les teme. O sea, no van a ponerlos en la calle, se les teme. Se teme la ascendencia que puedan tener en otros militares, se teme el empuje que puedan traer a alguna causa de lucha. Me imagino yo que es eso. Cosa. Hay que escuchar muy bien las cosas que están diciendo los presos liberados, todos. Uh-huh. Lo que está diciendo Vasco da Costa, lo que está diciendo José Luis Santamaría, lo que está diciendo Regulo, todos están hablando de la experiencia terrible que tuvieron tras las rejas. Uh-huh. Eso es importante que se escuche.
porque es verdad lo que ha dicho el coronel Alarcón hoy. No, esa cárcel 26 de julio, que es una cárcel hecha en honor a las fórmulas de tortura carcelaria cubana. Y de ahí van a sacar el hombre nuevo de Chávez, me imagino yo. Entonces, bueno, o quizás habrá que meter allí a los que quieren ser hombres nuevos del chavismo. Porque si ellos crearon una cárcel, bueno, y creen que esa cárcel es tan buena, bueno, adelante, métanse ahí. Métanse a vivir una temporada. Vivan ahí. Vamos a despedirnos por el día de hoy. Nosotros les pedimos que por favor nos acompañen de nueva cuenta mañana, en día en que estaremos emprendiendo una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Hasta entonces. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y Así Nos Va. Una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.